Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amados? Hoy vamos a compartir el mensaje del domingo anterior, no del anterior, sino del anterior anterior. El anterior fue el 17 de mayo. Pueden encontrar nuestro culto online. Este también está en mi cuenta de Facebook, Mariano Ezequiel Molina. Hablamos desde aquí, desde Casa de Adoración, Legado de Gracia, Lanús Este, Monte Chingolo. Y el tema de hoy, continuando con nuestra serie de mensajes acerca de sostenidos, llamados por Dios, sostenidos por el camino hacia el orden de Dios, es José, un hombre de principios. Dios te bendiga, espero que el Señor pueda ministrar tu vida y quédate hasta el final. Dios tiene muchísimas cosas hermosas en su palabra para vos y para mí. Por amor te serviré. Por amor te serviré, te obedeceré por siempre. Yo pondré mi vida en tus manos. Es la forma de mostrar mi amor cuando nada quede ya. Si todo me ha de costar, yo lo haré. Por amor te serviré, te obedeceré por siempre. Yo pondré mi vida en tus manos. Es la forma de mostrar mi amor cuando nada quede ya. Si todo me ha de costar, yo lo haré. Hazme servir. No importa que me pidas tú, aún todo te lo debo a ti. Servir es mi necesidad para tus obras hacer. Hazme servir. No importa que me pidas tú, aún todo te lo debo a ti. Servir es mi necesidad para tus obras hacer. Amén. Que nuestra pasión sea servir a Dios con todo el corazón. Muy bien, José, un hombre de principios. ¿Cuáles son los temas que vamos a tocar hoy en este mensaje? En primer lugar, vamos a hablar de la integridad como sustento de vida y vamos a hablar también de la importancia de que Dios esté siempre en el primer lugar. ¿De qué va esta historia? Bueno, analicemos un poco. Dios siempre pone sus ojos sobre hombres específicos para confiar su legado. Dios siempre busca a alguien dispuesto, a alguien comprometido para que sus promesas puedan realizarse y para que sus bendiciones puedan alcanzar también a otros. Vemos que Dios, lo hemos visto en nuestro mensaje anterior, llamó a Abraham. Abraham fue un hombre que puso su vida en las manos del Señor, que a lo largo de toda su vida fue conociéndolo y se transformó en un hombre de una fe y una convicción impresionante, un hombre que caminó con Dios, que no dudó en obedecerlo ni un instante, y un hombre que a donde iba edificaba un altar al Señor. Para él lo primero era tener esa comunión, esa intimidad con el Señor. Este Abraham fue un hombre que veía más allá de su realidad, pues él confiaba en las promesas del Señor, que lo llamó a un lugar que él no sabía, por un camino que él no conocía, escuchando y obedeciendo a un Dios que no veía. Abraham fue un hombre de fe. Pero esto no se queda ahí, sino que Isaac, su hijo, fue un hombre marcado por la fe, pero sobre todo por la obediencia. Él fue un hombre obediente, él no se opuso a su padre. Cuando Dios probó la fe de Abraham, Isaac no era un niño, no era un muchachito, sino que ya tenía edad suficiente como para entender las cosas, pero no se opuso a lo que su padre estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Isaac también conocía al Dios Todopoderoso y estaba dispuesto a seguir confiando en él, obedeciendo a su padre, creyendo que Dios tenía poder incluso para levantarlo de entre los muertos,
como dice en Hebreos, en sentido figurado, de allí lo tomó Abraham. Esto lo vimos en el video anterior, si te interesa conocer un poco más, el mensaje sobre Abraham está allí. ¿Qué más encontramos en la vida de Isaac? Bueno, él también fue un hombre de altar. A donde iba, igual que su padre, edificaba un altar. Es más, él volvió a abrir los pozos que su padre había edificado para poder tomar agua de ese lugar, para poder tener un sustento de ese lugar, y fue capaz de conservar su integridad y fue un pacificador. A pesar de que cometió errores como todos nosotros, siempre buscó agradar al Señor. Y cuando las cosas no marcaban un camino de paz, él aprendía a dejar las cosas a un lado y seguir. Esto lo pueden encontrar, es muy emocionante. A mí me gusta mucho la historia de Isaac, porque no es que pasa sin ninguna relevancia, sino que una y otra vez él muestra que sigue los caminos por los cuales fue instruido a través de su padre. Y los pozos que él abre, vuelve a llamarlos por los mismos nombres que su padre. Una de las cosas que a mí me impactan es que encontró un pozo que tenía aguas vivas, dice, pero hubo una riña, una rencilla entre su gente y la gente de los filisteos que estaba en ese lugar, y él decidió irse, no decidió luchar, no dijo yo lo abrí primero, no, siguió su camino, volvió a encontrar aguas, volvió a ser un lugar muy bueno, pero cuando hubo problemas, él decidió salir de ese lugar. Y finalmente volvió a abrir otro pozo. Cuenta esta historia que está en el libro de Génesis. Y como allí no hubo problemas, como allí hubo paz, entonces decidió habitar en ese lugar. Esto lo pueden encontrar en Génesis capítulo 26. A mí es una historia que me encanta muchísimo. Él no tuvo problemas con Abimelech ni con su gente, sino que él decidió poner la paz por sobre todas las cosas, y cuando encontró ese lugar de paz, sabía que Dios estaba con él, allí levanta un altar y allí continúa cumpliéndose la promesa de Dios. En la genealogía de estos hombres encontramos la vida de Jacob. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero quien fue escogido fue Jacob, quien luego se llamaría Israel, porque este hombre fue un hombre perseverante, un hombre luchador, un hombre que no se conformó con su condición de ser uno más, de ser el segundo, de estar esperando que las cosas pasen, sino que él anhelaba la bendición de Dios y luchó por ello con mucha determinación. ¿Qué aprendimos en nuestro mensaje anterior? Fe, obediencia y determinación. ¿Qué vemos en estos hombres? Fe, obediencia y determinación. Eso es muy importante para poder superar el proceso en el cual Dios nos va preparando para cumplir su llamado y sus promesas. Pero también debemos entender algo. Nadie está en el mundo porque sí nomás, sino que Dios, ya sea que a nuestros ojos lo que hagamos sea grande o pequeño, es por un propósito de Dios. Quizás no lleguemos todos a predicarle a multitudes, pero quizás seas el instrumento que Dios use para que la salvación llegue a la vida de una persona que sí va a tener una gran influencia, que sí va a levantar un ministerio fuerte, un ministerio poderoso. Y no se trata de que unos sean mayores o menores, sino que lo que Dios va a premiar no es la cantidad, sino la calidad de nuestra obediencia. Por ejemplo, en la parábola de los talentos, uno recibió 5, los multiplicó y tuvo otros 5, otro recibió 2, los multiplicó y recibió otros 2. Y no es que uno recibió más recompensa que otro, sino que a ambos se le dio este reconocimiento. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿De qué se trata la vida cristiana? De cumplir con ese objetivo, con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida de antemano. Y José muestra esto. José es un instrumento de Dios para salvación. Es muy impresionante la historia de José y vamos a conocerlo un poco. En Génesis capítulo 37 comienza la historia de este varón. Sería bueno que en sus casas lo lean completo. Aquí solo vamos a leer algunos versículos
para entender qué es lo que pasaba en la vida de este hombre y cómo Dios fue mostrando su soberanía y su poder sobre él. Dice, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. En otras palabras, José era un muchacho íntegro, un muchacho que no dejaba pasar las cosas que estaban mal, y todo se lo contaba a su padre, por eso no era muy querido. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí José tenía un lugar muy importante en el corazón de su padre, era el preferido. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, no solamente era una cuestión de que no se llevaban bien o que no lo querían, sino que ni siquiera tratarlo podían. Y soñó José un sueño y contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle, dice, más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se elevaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y he aquí que el sol y la luna, y soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, le llamó la atención, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Todo este capítulo nos cuenta la historia de José. En el primer sueño, él ve unos manojos que se postran delante de él y automáticamente dice, pará un poquito, escúchame, vos vas a reinar sobre nosotros, somos todos hijos del mismo padre y no sos el mayor. ¿Qué derecho tenés? Ya le tenía la envidia, no le podían hablar pacíficamente y a través de este sueño el odio fue mucho más grande. En el segundo sueño, no solamente están representados sus hermanos como 11 estrellas, sino que dice también que el sol y la luna se postraron ante él. ¿Qué produjo esto? Más envidia, más bronca, más ira. Pero su padre comenzó a meditar en esto y a pensar de qué se tratan estos sueños que tiene mi hijo. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Bueno, el resultado es que cuando sus hermanos tuvieron la oportunidad de deshacerse de él, no dudaron. Hubo un día en el que Israel le dijo a José, quisiera saber qué están haciendo tus hermanos, ¿por qué no vas a donde están ellos y averiguá a saber qué es lo que están haciendo para saber si se están portando bien o no? Y cuando José los encuentra, no fue muy sencillo encontrarlos, no estaban a donde se suponía que deberían estar. Entre todos ellos dijeron, vamos a matarlo. Que este que tiene los sueños, que se cree más que todo, el favorito de papá, no tiene lugar entre nosotros. Es más, se la recree este pibe. Y querían matarlo, querían deshacerse de él. Uno de sus hermanos llegó a interrumpir este deseo y a decir, no es bueno que hagamos esto, su sangre estará sobre nosotros. Y terminaron en ponerse de acuerdo de no hacer esto, lo echaron a una cisterna y cuando vino una compañía de traficantes de esclavos, no tuvieron mejor idea que venderlo. Así engañaron a su padre, manchando la túnica de colores con sangre de animales, diciéndole, mirá, encontramos esto, parece que una bestia despedazó a tu hijo. ¿Qué quiero decirte con esto? Primer punto, sin importar dónde te encuentres, Dios te hará prosperar, pero tú debes ser íntegro. José fue un muchacho amado por su padre, fue alguien heredero de promesas, fue alguien en quien las cosas estaban ocurriendo de una manera buena, positiva, su padre tenía confianza en él, pero las cosas no salieron de la mejor manera. Sin embargo, a donde Dios te envíe, Dios te hará prosperar. Aunque el futuro no sea prometedor, el Dios que te dio un sueño no ha cambiado. ¿Qué fue lo que pasó con José? Bueno, fue vendido.
Dice el capítulo 39 de Génesis que lo llevaron a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dios es experto en cambiar la adversidad en victoria, la tristeza en alegría y las calamidades en gozo y en paz. Esfuérzate, porque tarde o temprano serás recompensado. No sabemos nosotros cuánto tiempo José estuvo allí en la casa de este egipcio. No sabemos si fueron meses, semanas o años, pero sí sabemos algo. Dios estaba en la vida de José, y todo lo que este hombre hacía prosperaba. De hecho, dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. No solo sus actividades, sino todo, a tal punto que llegó a estar por encima de todos los demás siervos de este hombre. Veamos un poco cómo Dios tiene el control sobre estas cosas y llama nuestra atención para que nos comportemos acorde a sus promesas, a su llamado, y caminemos en integridad. En la soberanía de Dios no hay coincidencias. Algunos dicen hay diosidencias, es decir, Dios siempre está al control de todas las cosas. Justamente el día que sus hermanos decidieron matarlo, fue el día en el que uno de ellos dijo: esto no es bueno, y salvó la vida del muchacho. Justo fue ese día en el que pasaba esta compañía de ismaelitas, traficantes de esclavos, que sus hermanos quisieron deshacerse de él, y aunque no lo mataron, lo vendieron. Justo fue que esos ismaelitas llegaron a Egipto a vender esclavos en el lugar donde justo fue este hombre capitán de la guardia de Faraón, y vio a este joven como un buen esclavo, como algo que él estaba buscando, y de esta manera Dios comenzó a preparar el camino de José a Faraón. Aunque no era la forma más conveniente o más bonita que nosotros nos podamos imaginar, Dios sabe cómo hacer las cosas y sabe por qué. Nosotros debemos ser íntegros. Quizás nosotros decimos: yo no siento que esté pasando algo en mi vida, no sé si realmente Dios tiene algo conmigo, yo no sé si Dios está obrando en mí, yo no siento que haya cambiado algo en mí. Quiero decirte algo: no se trata de lo que sientas, no se trata de lo que esté pasando por tu mente, sino de lo que haces. Tus hechos, tu actitud y tu fe es la que mostrará la gloria de Dios en tu vida. José podría haber dicho: ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con esto que tanto invadía mis noches, que me llevó a contarlo a mis padres? Pero él no se frustró, sino que entendió que en donde estaba, Dios estaba con él. Ahora, al lugar a donde llegues, no te contamines. ¿Cuál fue el resultado de esto? Parece que José no solamente era un muchacho que hacía prosperar las cosas, sino que tenía cierto atractivo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La esposa de Potifar quiso acostarse con él y comenzó a seducirlo. Amado, el peligro de la seducción siempre está presente. Debemos ser íntegros. ¿En qué somos seducidos? Bueno, en este caso, esta mujer quería acostarse con él, tener una relación con él, y él sabía que eso no estaba bien. Pero nosotros en ocasiones somos seducidos, quizás no de esta forma, pero sí con los placeres de este mundo. Quizás hay un propósito en tu vida, pero estás seducido más a decir: bueno, pero hoy no me voy a esforzar, hoy llovió, hoy me quedo mirando un par de películas, hoy me voy a dar este gusto, hoy voy a salir. Y vamos postergando cosas importantes que Dios quiere hacer. Quizás la seducción viene a través de los vicios, de pequeñas cosas que uno dice: bueno, esto no es tan malo, todos lo hacen. Quizás la seducción viene a través de la avaricia, a través del enriquecimiento que no es lícito.
y te ha sucedido que en tu trabajo, en lo que te han puesto a cargo, de repente aparece esa posibilidad de quedarse con un vuelto y la seducción te atrapa para decir, bueno, quizás este sea un camino para prosperar, para que a mi casa, a mi familia le vaya mejor, pero amigo, la seducción siempre termina mal. Proverbios capítulo 9, yo voy a buscarlo lo más rápido que pueda. Es hermoso el libro de Proverbios, pero en el capítulo 9 hay una enseñanza muy, muy poderosa. Capítulo 9, versículo 7 en adelante. Versículo 13 en adelante. La mujer insensata es alborotadora. Si está describiendo en este caso a la mujer de Potifar. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben ellos que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Sea cual sea la seducción, el fin de la seducción termina en la muerte. Parece sabroso lo que se hace en lo oculto, parece bueno, parece rico. De hecho, más de uno dice, uy, nadie va a saber esto, nadie se va a enterar, me va a ir bien por lo que estoy haciendo, pero su fin es la muerte. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud que tuvo José. En el capítulo 39 está esta historia, hermosa historia, y dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José era quien estaba a cargo de todo. José podía haberle dicho a sus consiervos, mirá, o te callás la boca o te va a ir mal, porque él tenía autoridad. Él podría haber organizado un encuentro sin que nadie se entere, pero había algo en su vida, y es que él era un hombre de principios, él era un hombre íntegro. Y al ser un hombre de principios y estar Dios en el primer lugar de su vida, José decidió no contaminarse. Decidió poner un alto a esa situación que no era buena. No dejó que la seducción lo lleve a la muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la mujer quiso tomarlo igual, preparó un día en el que la casa estaba vacía, lo tomó por la fuerza y José huyó dejando sus vestidos allí. Al enterarse el marido de todo esto y creer que José quiso abusar de su esposa, terminó enviando a este hombre a la cárcel. Sin embargo, quiero decirte algo, nada de lo que sucede no está siendo gobernado por Dios. La integridad sustentará tu vida. Marcar la diferencia puede ser algo difícil, puede traerte problemas, pero a eso Dios nos ha llamado. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, en otras versiones dice, no se amolden, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Ese versículo es muy importante en la vida cristiana. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo terminó José con toda esta situación? Guardando su integridad en la cárcel. ¿Acaso José no había recibido un sueño de parte de Dios? ¿No era él heredero de promesas, tremendas promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Acaso no había sido fiel en guardar los bienes ajenos, en cuidar de la casa de su amo? Sí, a todo esto podemos decir que sí, totalmente, sí, ese era José. ¿Qué pasó entonces con el Dios de las promesas? Bueno, no pasó nada.
Dios siempre es el mismo. Él es el que conoce nuestro futuro, el que sabe nuestro porvenir. Pero nuestro carácter debe ser forjado, debe ser preparado y debe ser guiado a su perfecta voluntad, aunque el camino no sea el más bonito. En Juan capítulo 16, versículo 32 y 33, dice la palabra del Señor así: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ya ha vencido, y nosotros tenemos victoria en Él. Por lo tanto, aunque el camino no sea el más bonito, no te amoldes. ¿Cómo se amoldan las cosas? Principalmente vamos a hablar de dos cosas, de dos maneras. De la primera forma en la que algo se amolda es cuando la materia se rinde, cuando algo se derrite, cuando algo pasa por un calor muy extremo, cuando algo se funde, un metal, un plástico, se vuelve algo ocioso, algo sin forma, entonces puede meterse en un molde y tomar esa forma, ¿sí? La segunda manera en la que las cosas se amoldan es a golpes, por medio de cortes y presiones. Frente a todas estas situaciones, Dios nos llama a no rendirnos. ¿Qué te quiero decir? El sistema de este mundo, el sistema económico de este mundo, el sistema sociocultural de este mundo, la educación que pretenden darle a nuestros hijos en la escuela y que va a confrontar con nuestros valores cristianos, esta situación que vive el mundo a través de la pandemia, la polarización política que hay, una y otra vez nos golpea y trata de que bajemos nuestros brazos, trata de que nos rindamos, trata de amoldarnos a golpes y presiones, pero Dios nos llama a no rendirnos. Sigue siendo fiel, porque la integridad sustentará tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió con José? Bueno, lo mismo que estaba pasando desde el principio. A donde Dios lo ponía, Dios lo hacía prosperar. No era lindo el viaje, no era lo más bonito que podía pasar, pero allí donde estaba, Dios estaba para sustentarlo. En el capítulo 39 leemos los versos 20 al 23 de Génesis. Dice: Y tomó su amo a José después de todo lo que había pasado, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Fue a la cárcel. Eso no está bueno. Pero ¿quién estaba allí? Los siervos del rey. Porque, como te dije, Dios sabe por dónde llevarnos para cumplir el propósito, aunque no sea lindo. ¿Dónde terminaría José? Todos sabemos, siendo allí gobernante de Egipto. Pero el camino no fue fácil, sin embargo Dios ya lo tenía preparado. ¿Y qué sucedió? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sigue siendo fiel, no te amoldes. Aunque marcar la diferencia traiga problemas, a eso nos ha llamado el Señor. Tercer punto, Dios será quien va a sostenerte hasta cumplir su propósito. Vemos aquí más diosidencias, me gusta esa palabra. No tiene mucho sentido de la Real Academia Española, pero nosotros entendemos que Dios va coordinando todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida. La prueba de que lo llevó a la cárcel, la prueba que terminó poniendo a José en la cárcel, tenía un propósito doble. En primer lugar, era necesario probar el carácter de José. Había que manifestar lo que él era, de qué estaba hecho, qué es lo que había en su interior. Y en segundo lugar, había que probar, y era necesario que José se encuentre en aquel lugar con el copero de Faraón. También se encontró con el panadero de Faraón, pero él murió, así que queda aparte. Era necesario que se encuentre con el copero de Faraón y se inicia así el último tramo, la última parte del camino hacia el gobierno de Egipto. Cuando el copero y el panadero tienen un sueño y este sueño comienza a perturbarlos,
José le da una interpretación que es acertada, que se cumple al pie de la letra. Sin embargo, las cosas todavía no habían terminado allí. Y es que Dios no está obligado a trabajar en nuestros tiempos, porque sus tiempos son perfectos, aunque a nosotros nos cueste rendir nuestro orgullo y nuestra voluntad a Él. ¿Qué fue lo que pasó? La interpretación fue correcta, pasó lo que José dijo tal cual, pero aún José estuvo 2 años más en la cárcel, 2 años más en ese lugar, 2 años más en los que Dios trató con él. Dios debe seguir siendo primero, aunque la situación no sea la mejor. Cuando llegue el momento, con esto termino, punto 4, no olvides que llegaste allí, que llegaste a donde estás, porque Dios te ha sostenido y te ha llevado por un camino hermoso, aunque difícil, para su orden perfecto. Todos nosotros queremos ser el que interpreta el sueño de Faraón. Todos queremos ser el que está lleno de sabiduría, el que tiene un espíritu diferente que marca la diferencia entre todos los demás, que resalta un espíritu superior. Todos queremos ser de alguna forma reconocidos porque Dios está en nuestra vida por la unción que hay, pero nadie quiere ser el traicionado. Nadie quiere ser el que es vendido por sus hermanos, nadie quiere ser el que es perseguido, nadie quiere ser el olvidado, nadie quiere sufrir. Te tengo una noticia: el Evangelio no es pare de sufrir. En el Evangelio hay un camino que transitar que muchas veces es difícil, que muchas veces tiene tragos amargos, pero que Dios conoce, y a donde Él nos quiere llevar hay bendición. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7, el apóstol Pablo le está dando un consejo muy importante a un pastor joven que se estaba haciendo cargo de una iglesia muy importante en Éfeso. Y le dice, capítulo 2, versículo 3 en adelante: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Dios tiene un propósito. Aunque ahora no lo veamos, aunque ahora no lo entendamos, el Dios que conoce el futuro, sin importar la edad que tengas, está preparándote para algo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es importante pasar pruebas, es importante pasar luchas. Y en todo lo que nosotros enfrentemos en esta vida, aprender que Dios debe estar en primer lugar. Aprender a madurar y caminar hacia su palabra, hacia sus promesas, que son fieles y que van a llegar y que se van a cumplir. No desesperes. José fue un hombre que aprendió esto, y lo aprendió por un propósito impresionante que Dios tenía. Y podemos ver esa madurez y ese carácter transformado, ese carácter que solamente se forma en la vida de las personas cuando se aferran a Dios. Porque Dios lo tomó de la nada, de la esclavitud y de la cárcel, para ponerlo en el lugar más alto de Egipto. De hecho, conocemos la historia, por eso no nos metemos muy profundo en esto, pero Faraón le dijo a José: yo solamente seré mayor que tú en el trono, es decir, mi trono va a estar más alto. Después, en todo lo demás, vos sos el que va a gobernar Egipto. ¡Wow! Había algo grande en la vida de este hombre, pero no fue sencillo llegar a ese lugar. Sin embargo, veamos lo que pasaba en el interior de José. Génesis 41, verso 50, dice: y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar de todo mi trabajo y de toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Nunca disfrutarás, nunca llegará tu Efraín
que por algo tiene ese significado, sin que antes llegue a tu vida o pase por tu vida un Manasés. Si no hay un olvido, si no hay un perdón, si no hay un dejar atrás y confiar en que Dios realmente nos hace dejar nuestra vida en el pasado para comenzar algo nuevo, nunca vamos a disfrutar de eso que Dios ha preparado. Manasés llamó a su primogénito diciendo: Dios me hizo olvidar de mi trabajo, me hizo olvidar de la casa de mi padre, me hizo olvidar de todas las cosas terribles que pasé. Entonces, cuando llegó Efraín, José pudo decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Lo que decíamos al principio, Dios cambió una calamidad en una virtud, en un tiempo de gozo, en un tiempo de poder, en un tiempo diferente. Todavía hay cosas que pueden pasar en tu vida. No te des por vencido, pero aprende de esta gran lección. No llegará Efraín sin que antes venga Manasés. Por último, sé alguien de principios. No le des la espalda a nadie. Cuando llegue el tiempo de cumplirse el sueño, no te olvides que estás allí porque Dios así lo quiso. José representa un tipo de Cristo. Es alguien que fue amado por su padre, que fue quebrantado, que fue olvidado, que sufrió, que fue perseguido, pero que luego fue levantado para salvación, para la salvación de todos sus hermanos, de toda su familia. Allí cuando el hambre vino sobre la tierra de Egipto, sobre toda la tierra, en esos 7 años de calamidad, José fue un instrumento de salvación. ¿Por qué? Porque era un hombre de principios, porque entendió que la integridad sostendría su vida y porque puso a Dios en primer lugar. Y me encanta el capítulo 45, cuando José se da a conocer a sus hermanos finalmente, porque ellos por el hambre tienen que ir a Egipto a buscar provisiones, y José los toma a prueba, de cierta manera, viendo que han cambiado su corazón, que ya no son los mismos, que ya no son aquellos que lo vendieron, sino que hay un arrepentimiento por ese mal, hay un dolor que han cargado sobre sus espaldas al ver sufrir a su padre y tantas cosas. Y dice en el capítulo 45, verso 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ya no estén tristes. Cualquiera podría haber dicho: mátenlos, ellos son los que me vendieron. Tenía todo el poder para hacerlo. Pero él dijo: no os entristezcáis. Dice: ni os pese, o sea, no solamente no tengan tristeza, sino que tampoco se sientan culpables ni tengan ninguna carga por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. José entendió su sueño. No es que yo voy a gobernar y todos se van a postrar, no es que todos me van a servir a mí. Dios primero me hizo pasar por cosas muy duras para ser ahora alguien de bendición y ser un instrumento para preservar la vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Dijo: ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué entendió José? No fueron las calamidades, ni las luchas, ni las pruebas que él sufrió algo porque sí nomás. No fueron sus hermanos los que lo vendieron porque sí nomás. Dios estaba al control. Y él, siendo un hombre de principios, mantuvo su integridad, puso a Dios en primer lugar y llegó a ver el sueño que Dios le había dado cumplirse. ¿Y qué hizo? ¿Se olvidó de sus hermanos? ¿Se guardó para él la bendición? ¿Tomó venganza? No. Sino que me encanta este verso 9, porque le dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Amado hermano, quizás pasaste cosas muy difíciles, pero este es tiempo de decirle, como decía la canción: Señor, yo te quiero servir por amor, hazme servir, no importa lo que tú me pidas, yo quiero servirte, no importa lo que tú tengas pensado para mí, no importa lo que
ha pasado en mi vida. Quiero conocer más de ti, más de tu bondad y serte útil con el tiempo que me quede, con los recursos que me queden, para que las personas que hoy me rodean, que están quizás sufriendo como esos hermanos de José que sufrían porque no tenían alimento, porque no tenían sustento, de repente se encuentren con alguien que sea una puerta de salvación, que sea una vida de bendición, que sea el instrumento que Dios use para que otros puedan conocer el gran amor de Dios. No te quejes, no reniegues, sé íntegro, pon a Dios en primer lugar. Él transformará tu tristeza en alegría, tus calamidades en bendiciones y tu angustia en un gozo eterno. Que nadie se robe lo que Dios ha preparado. Dios te bendiga muchísimo. Esta ha sido una nueva prédica de la serie Sostenidos, Camino al Orden de Dios. Y el próximo mensaje es sobre Moisés. Mañana vamos a subirlo, disculpen el retraso. Espero que Dios bendiga mucho sus vidas. Amén.